Hola amigos, en el vídeo de hoy os traigo una recopilación de varias manualidades hechas a partir de envases de leche. Vamos a aprovecharnos de que son envases diseñados para contener líquido, por lo que la humedad no les va a afectar, incluso aunque reguemos. Estas manualidades están pensadas tanto para regalar como para vender. Aprovecho para recordarte que estoy súper activa en mi cuenta de Instagram. Me puedes encontrar como Galletas Afortunadas. Subo contenido cada día. Os dejaré el enlace a mi cuenta abajo en la descripción del vídeo. Y ahora, sin más dilación, que empiecen los tutoriales. Este es el Tetra Brik que voy a utilizar. Lo tengo así cortado porque para mí es más fácil lavarlo. Yo voy a utilizar estos palos de helado. Son muy parecidos a los depresores higiénicos que utilizan los médicos. En las farmacias también lo podéis comprar y son bastante baratos, al menos en España. La única diferencia es que la madera es mucho más clara y son un poco más anchos. He medido el Tetra Brik para poder cortar a la medida los palos de madera. Para que sea más sencillo, solo vamos a cortar los palos en dos medidas. Vamos a hacer piezas de 9,6 centímetros. Yo tengo esta que será mi plantilla y otra de 5,8. Con estas dos piezas vamos a cortar el resto. Ponemos nuestras plantillas encima de los palos, marcamos y luego recortamos. Así no tenemos que ir midiendo todos los palos. Como veis, yo voy a cortarlos con estas tijeras de podar porque yo tengo muy poca fuerza en las manos. Si vosotros tenéis fuerzas en las manos, podéis cortarlos con unas tijeras normales. Al utilizar el lápiz, la plantilla va a medir menos que los palos que vamos a recortar. Así que yo os aconsejo que no las utilicéis para hacer la manualidad y que las guardéis por si queréis hacer esta manualidad más veces. Al final he recortado 9 piezas de 9,6. Y 6 piezas de 5,8 que van a ser los laterales. Todos los palos los voy a pegar con este barniz cola que es para decoupage, pero a mí me resulta más cómodo que utilizar la cola blanca porque este es más rápido y seca antes. Para la parte trasera voy a utilizar estos dos palos donde van a ir pegados 6 palos de 9,6 centímetros. Aplicamos el pegamento en los extremos y colocamos el palo. Para que nos quede una forma recta, también voy a colocar el palo del otro extremo. Ahora solo hace falta ir pegando las piezas hasta rellenar con 6 palos de 9,6 centímetros. Ya tenemos hecha la parte trasera. Ahora vamos a hacer la parte delantera. Necesitamos 3 palos de 9,6 centímetros que también vamos a pegar entre sí con la cola. En mi mesa de trabajo tengo puesto un mat protector
que es antiadherente, por lo que no tengo problemas en que se me peguen las piezas porque luego se van a despegar fácilmente. En vuestro caso, si no tenéis uno, una alternativa sería utilizar papel de horno. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces a todos los productos que he utilizado, por si tenéis alguna duda. Para el lateral vamos a pegar 3 piezas que miden 5,8. Vamos a necesitar 2 laterales. Antes del montaje vamos a dejar que se sequen bien las piezas. Ya se han secado y vamos a realizar el montaje. Lo primero que voy a hacer es pegar la parte delantera y los 2 laterales, pero antes tengo que cortar el Tetra Brick a la altura. Con el mismo pegamento que hemos utilizado antes vamos a pegar las piezas al Tetra Brick. La parte delantera va a sobresalir un poquito por los 2 laterales, así los laterales se van a poder enganchar a la parte delantera. Me interesa que estas 3 piezas queden bien pegadas entre sí, así que antes de aplicar la parte posterior las voy a dejar secar, pero con una cinta de carroceno o de enmascarar para que queden bien y mantengan la forma. Una vez se haya secado la cola, vamos a quitar la cinta de carrocero y vamos a poner la parte trasera. Para que mantenga la forma y no se despegue, también le vamos a poner cinta de enmascarar. Y ya tenemos acabada nuestra jardinera. Ahora solo hace falta decorarla. Yo he hecho 2. En una he añadido 2 piezas más porque me parecían decorativas, aunque no hace falta, porque ya de por sí ha quedado bastante bien. Lo primero que voy a hacer es darle una capa de pintura acrílica en color sombra tostada, porque me interesa que la madera acabe más oscura. No le voy a dar una capa de imprimación porque no me interesa que cubra perfectamente la madera, sino que la oscurezca, que se vea aún que hay madera, pero que es de color oscuro. Así que vamos a aplicar poca pintura y la vamos a extender muy bien. Una vez seca la pintura, lo que voy a hacer es aplicar vela en bordes y esquinas, porque lo que quiero es conseguir un efecto de capado. La pintura que ponga encima de esta vela no va a agarrar y en cuanto lije va a saltar muy fácilmente, pero en cambio la pintura marrón va a quedar protegida. Después vamos a dar una capa de pintura acrílica. No hace falta que pongamos mucha pintura, eso sí, la vamos a extender bien porque luego queremos decapar. Una vez seca la capa de pintura blanca, vamos a lijar para decapar. En las partes donde hemos puesto vela, la pintura blanca salta muy fácilmente, dejando ver la capa oscura. Lo que pretendemos es envejecer nuestras piezas como si hubiera pasado el tiempo y también los elementos atmosféricos por haber estado fuera. La verdad es que las podríamos dejar tal cual, porque así han quedado muy bonitas, pero a mí me apetece decorarlas un poco. Tengo estos 2 trozos de servilleta de un proyecto que hice hace 2 años, es que a mí no me gusta tirar nada. Y tengo también esta servilleta nueva, que es de cactus y me parece que es ideal para este proyecto.
Para pegar la servilleta lo primero que tenemos que hacer es separar las dos capas blancas. Yo voy a recortar un par de cactus. Para ello voy a utilizar como guía un pincel húmedo, porque me interesa cortar con la mano la servilleta. Así se crea una pelusa alrededor y cuando la pegamos no se notan los cortes. Para pegar la servilleta voy a utilizar el mismo barniz cola que hemos utilizado antes. Simplemente le voy a aplicar una capa por encima de la servilleta. Como esta es muy delgada, lo va a absorber, entonces se va a pegar y al mismo tiempo vamos a proteger la servilleta. En el cactus vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar el barniz cola del centro hacia afuera. Así nos vamos a evitar las arrugas. Una vez secas las servilletas, vamos a recortar las partes sobrantes lijándolas. Por último les voy a dar una capa de este barniz que sirve tanto para interior como para exterior, así que las podríamos tener fuera. Este barniz es barniz poliuretano en acabado satinado. Es de la marca DecoArt. Tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo. Y ya está, ahora solo hace falta ponerle tierra y nuestras plantitas. Para que no tengáis problemas de drenaje, aunque yo voy a utilizar cactus, os recomiendo que pongáis una cama de piedrecitas. Aunque también podríais hacerle orificios a Tetrabric, sin problemas. Yo voy a elegir los cactus que más me gusten para mis macetas. Y aquí tenéis el resultado. Les he puesto tierra, he puesto los cactus y luego les he puesto unas piedrecitas blancas para decorar. Yo no le he puesto abajo tapa porque me hace gracia la idea de que se vea que está hecho con Tetrabric, porque hay que potenciar el reciclaje. Y también debemos darle valor. A mí me parece que podría ser un regalo ideal para el Día de las Madres o como regalo en un evento, boda, bautizo, comunión. Este es el envase Tetrabric que voy a utilizar. Tiene la característica que no tiene aluminio, por tanto por dentro veréis que es de un color craft, un color marrón. Lo primero que voy a hacer es cortar a la medida y utilizo este trozo de madera como guía. Por supuesto, vosotros podéis utilizar los envases de Tetrabric que tengáis en casa. Una vez tengamos la medida, simplemente con unas tijeras cortamos. Yo he escogido esta medida porque me parece que ya es práctica. Si lo queréis hacer más pequeño o más grande podéis hacerlo perfectamente. Incluso podemos dejar una tira sin cortar para hacer una cestita. Es complicado pintar encima de esta superficie, así que si no queremos utilizar imprimación podemos utilizar cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Yo tengo este rollo que es bastante grueso. Si no tenéis esta medida, podéis utilizar la medida estándar, que es más pequeña, y darle varias vueltas. Si queremos, también podemos tapar la parte de abajo. Eso va a gustos. En mi caso he hecho uno tapando y el otro sin tapar, porque a mí me hace mucha gracia cuando enseño estos proyectos a partir de reciclaje, darle la vuelta y que vean que están hechos a partir de un Tetrabric normal, porque así damos más valor a las manualidades hechas con reciclaje. En el caso de la cesta con asa, la voy a decorar con cuerda, en concreto esta cuerda se llama sisal. Lo que voy a hacer es pegar la cuerda con silicona caliente y la voy a ir pegando alrededor
de todo nuestro envase. Una vez llegamos al borde, hacemos un corte y pegamos el cordel. En la parte del asa vamos a hacer lo mismo. Empezamos pegando un trozo de cuerda y vamos a ir dándole vueltas. Si queréis el asa más grande, podéis empalmar otro trozo de tetrabric o simplemente dejáis un trozo libre y lo pegáis con la misma silicona. Y ya tenemos nuestra cestita con su asa. A mí me molesta un poco todos los pelitos sueltos que quedan de esta cuerda, así que lo que voy a hacer es darle una capa de barniz cola o de pegamento para madera, eso sí, diluido con agua, por encima, y así se van a quedar pegados a la cuerda. Mientras dejamos que se seque la cuerda, vamos a continuar con la otra cestita. Voy a pintarla con pintura acrílica de la marca americana en color blanco. Podemos hacerlo perfectamente encima de la cinta de carrocero porque aguanta muy bien la pintura acrílica. Este paso lo hacemos porque vamos a ponerle encima yute y se puede ver lo que es el fondo, así que es mejor tener un fondo blanco que no se vean colores diferentes porque nos va a quedar un trabajo más limpio. Como os he dicho, vamos a decorar con yute, pero necesitamos que esté firme, así que vamos a darle una capa de barniz cola o de pegamento para madera diluido. Esta capa va a dar muchísima protección a nuestro yute. La cestita con cuerda la podríais dejar al natural, pero a mí me gusta pintarla. Voy a utilizar pintura acrílica de color blanco. En un principio había pensado en dejar el asa en color natural, pero al final lo pensé y lo pinté todo de blanco. Incluso consulté a mi familia, y todos me dijeron que tenía que pintarla. Ya tenemos el yute al día siguiente firme y lo que vamos a hacer es pegarlo con silicona caliente. Pego un trocito y aprieto hasta que esté seca la silicona. Vamos a ir envolviendo nuestro envase poniéndole silicona arriba y abajo y apretando bien el yute. Rematamos y recortamos el yute sobrante. Los hilillos de yute que han quedado sueltos arriba no los voy a tocar porque creo que quedan muy decorativos. Ahora con barniz cola para decoupage o
pegamento para madera un poquito diluido, vamos a pegar una cinta. Lo primero que hago es aplicar el pegamento por debajo. Y una vez he puesto la cinta, vuelvo a aplicar pegamento por encima. De esta forma se queda muchísimo mejor pegada y además la protegemos. Así, con esta forma, protegemos tanto la cinta como el yute, dándole una capa por encima de barniz cola. Ponemos bastante pegamento en el borde y acabamos rematando. Para disimular la unión de los dos cabos de la cinta, lo que voy a hacer es, con pintura a la tiza, pintar una flor de resina. El color es bonito, pero creo que no es adecuado al estilo que le quiero dar a la cestita, así que lo voy a pintar de blanco. Una vez seca la pintura, ya podemos pegar la flor con silicona caliente en la unión de la cinta. Con barniz poliuretano súper brillante de Duraclear voy a proteger la flor de resina. Para el resto no haría falta porque ya lo tenemos protegido. Y ahora continuamos con la cestita con asa. Aquí tengo una servilleta que ya la he utilizado en varios proyectos y ya le he quitado las dos capas blancas. Ahora voy a recortar algunos motivos florales. Me ayudo de un pincel húmedo como guía para poder recortar con las manos, porque así se crea una pelusita alrededor, se vuelve más finito el borde y se integra muchísimo mejor la servilleta y no se notan los bordes. Si no tenéis barniz cola para decoupage, podéis utilizar este barniz poliuretano que se llama Duraclear y es en acabado súper brillante. Lo podemos utilizar incluso también para pegar las cintas de encaje. Yo voy a pegar una en el borde para darle así un toque más romántico. Para pegar el trocito de servilleta simplemente la colocamos y le vamos a dar una capa por encima del barniz cola. Las servilletas son muy finitas, así que absorben el producto y se quedan pegadas y al mismo tiempo las estamos protegiendo con el barniz. Aprovechamos y de paso le damos una capa de barniz a toda la cestita. El barniz poliuretano de la marca Duraclear que estoy utilizando es un barniz que repele la humedad y se puede utilizar tanto para interior como para exterior, así que podríamos utilizarlas en el exterior de nuestras casas. Pero en mi caso yo creo que son geniales para utilizar en el baño. Podemos poner nuestras cremas, nuestro maquillaje, así cositas pequeñas que tengamos que sea más difícil de encontrar. Así las tendremos a la vista. Y lo mismo pasa con la otra cestita. También es muy decorativa, pero también muy práctica. El interior, como es de Tetra Brick, está protegido, no necesitamos hacer nada más. Para trabajar con las cáscaras de huevo, lo primero que debemos hacer es quitarles la membrana interna. Yo las he lavado, las he dejado en remojo y es más fácil quitarla. Cogemos un trozo que sobresalga y vamos estirando poco a poco. Con el tacto notaremos si hemos retirado completamente la membrana. Luego he metido las cáscaras en esta bolsa y las he machacado hasta conseguir unos trozos más o menos de este tamaño. Como veis, son trocitos pequeñitos. Ahora que tenemos preparada la cáscara, ya podemos hacer nuestras macetas. Para la primera vamos a necesitar estos envases. Aquí les llamamos Tetra Brick, pero sé que en otros lugares les llaman Tetra Pak. En este caso vamos a recortarlos. Primero hago una hendidura con un cúter y luego acabo de recortar con unas tijeras. Para este diseño en concreto vamos a necesitar 3 envases. Aunque como siempre os digo, vuestra imaginación no tiene límites y podéis utilizar el número de envases que queráis. Incluso lo podríais hacer individual. Yo he recortado para este diseño 3 envases, uno a 15 centímetros de altura, el otro a 10 y el otro a 5. La idea es hacer una maceta escalonada con 3 alturas.
Para ello necesitamos unir entre sí los envases. Yo voy a utilizar cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Primero vamos a unir por la base para que queden bien pegadas entre sí y luego, para que no se noten las uniones, vamos a poner cinta también en las diferentes alturas. Y ahora que tenemos nuestros envases bien sujetos, ya podemos empezar con la decoración. Yo voy a cubrir toda la superficie con cáscara de huevo. Para pegarla podemos utilizar pegamento para madera, la típica cola vinílica, o pegamento para decoupage, lo que tengáis en casa. Estos son de la marca DecoArt. Lo que hago es aplicar una capa gruesa porque nos interesa que quede bien pegada la cáscara. Es mejor aplicar el pegamento por toda la superficie que queremos hacer en ese momento en lugar de por partes, porque si lo hacemos por partes, luego cuando queramos aplicar más pegamento se nos va a quedar pegado en el pincel trocitos de cáscara, así que aplicamos de golpe toda la cola y luego simplemente cogemos las cáscaras y las espolvoreamos por encima de la cola para que se quede pegada. Como veis, en un momento hemos hecho un lateral. Ahora lo que voy a hacer es girar y dar unos golpecitos para que se caigan los trozos de cáscara que nos han pegado y así poderlos utilizar en otras partes. Como veis, no se nota para nada las uniones. Voy a aprovechar y voy a seguir por la parte frontal. Una vez tenga el lateral y la parte frontal, voy a dejar secarlos bien para continuar pegando en el resto de nuestra pieza. Pero como veis, es muy fácil aplicar una capa gruesa de pegamento y tirar por encima la cáscara y que se quede pegada. Toca decorar esta maceta, la de las 3 alturas. Como veis, ha quedado muy sólida. Yo la voy a decorar pintándola primero con pintura acrílica. En este caso es de la marca americana. Lo que voy a hacer es darle simplemente una capa de esta pintura a toda la estructura. Como tiene bastante relieve, hay que ir pasando con el pincel varias veces en varias direcciones por la misma zona para cubrirlo completamente y que no nos queden huecos. La única parte que no vamos a decorar es la base, por 2 motivos. Uno, porque a mí me gusta, me hace gracia enseñar estos objetos y decirles a la gente, ¿sabéis con qué lo he hecho? Y enseñar la base y que se vea que es un objeto reciclado. Y el otro motivo es que luego podremos hacer muy fácilmente orificios para que se drenen nuestras plantas. Pues aquí tenemos la capa de pintura acrílica que hemos dado a nuestra maceta. Así tal cual ya queda muy bonita, pero luego vamos a seguir. Para decorar voy a utilizar esta servilleta, en concreto varios trozos. Lo que hacemos es retirar las 2 capas blancas y quedarnos solo con la servilleta, con la capa donde está el diseño. Yo voy a aprovechar un trozo de servilleta que tenía y voy a adaptar la forma recortándolo con un pincel húmedo. Es una forma muy práctica porque así puedes recortar a la medida. Y además lo que vamos a hacer es crear una pelusilla en el borde. Vamos a afinar el borde para que se quede más integrado, aunque con esta técnica con la cáscara de huevo apenas se aprecian los bordes. Para pegar la servilleta yo suelo utilizar o barniz cola para decoupage o barniz poliuretano, siempre en acabado mate porque así disimulamos las arrugas. Ya sabéis
que todo lo brillante lo que hace es realzar los relieves y en este caso las arrugas. Primero voy a pegar una parte, voy a aplicar por debajo y una vez ya está bien pegada la servilleta y no se me va a mover, voy a continuar pegándola por encima. Lo que hago es aplicar bastante producto con mucho cuidado porque pensad que la cáscara tiene vértices y se nos podría romper la servilleta. Pero si utilizamos bastante producto, lo vamos aplicando poco a poco en varias direcciones para que la servilleta se vaya acomodando a la forma de las cáscaras, lo vamos a pegar muy fácilmente. Esta técnica además tiene la virtud de que no se notan las arrugas porque no se pueden formar, porque está todo adaptado a la forma de la cáscara. Así que para principiantes es ideal, para perderle el miedo a la servilleta. En mi caso solo voy a decorar este lateral y los 3 frontales, porque si me canso de este diseño o lo quiero cambiar durante un tiempo, lo cambio de lado y que solo se vea el lado que está pintado. Para los frontales también lo mismo, cogemos trocitos de servilleta y los vamos a ir pegando. Vamos a ir aplicando el pegamento por encima con cuidado para que se adapte a la forma del relieve. Y ya está, ya la tendríamos pegada. Y aquí tendríamos la maceta en la parte que solo está pintada, que realmente a mí me parece que ha quedado muy bien. Luego tenemos aquí los frontales que he querido decorarlos menos, una decoración más tenue, pero con trocitos de la misma servilleta, y aquí nuestra super decoración toda llena de flores para esta primavera que nos viene. Para proteger esta maceta del exterior voy a utilizar este barniz poliuretano de la marca Duraclear, que es especial para exterior. Va a proteger nuestra maceta de las inclemencias del tiempo. En este caso he elegido un acabado ultra brillante, High Gloss. Este barniz es espeso, así que tenemos que ir con cuidado y estirarlo muy bien para que no nos queden acumulaciones en los surcos de las cáscaras. Así que vamos a tener cuidado de que quede todo bien barnizado pero sin acumulaciones. Vamos a estirarlo muy bien con el pincel. Con unas simples tijeras vamos a hacer orificios para que nuestras plantas se drenen y así no se queden encharcadas. Para ahorrarme tierra o sustrato, lo que voy a hacer es añadir piedras en las partes más altas. Además, nos va a servir para drenar y para que tenga peso nuestra maceta y sea más sólida y pueda aguantar las embestidas del aire. Y aquí tenéis cómo ha quedado la maceta, con 3 suculentas, cada una en su pisito, a 3 alturas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ya empieces a guardar estos envases de leche y hagas muchas manualidades. Me puedes enviar foto a mi cuenta de Instagram. Como te he dicho antes, tienes el enlace abajo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado, me encantaría que compartieras este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!